Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Lu y bienvenidos un día más a las reseñas de Lu. ¡Hemos vuelto! ¡Sí! Por fin, madre mía, ¿cuánto hacía que no subía un episodio? Un mes yo creo, ¿no? O así, bueno, no creo que se haya notado mucho tampoco mi ausencia, pero es que, chicos, entre el final de curso, el calor abrasador, gestiones, la vida, reencuentros, yo no puedo estar en todo, no puedo estar en todo. Yo sé que hay gente que depende de mí para llenar sus pocos momentos libres de ocio y como bufón de la corte que me autoproclamo siempre, siento haber fallado a mi gente, pero ya estamos aquí, ya hemos vuelto, episodio 10, nadie daba un duro por esto y aquí estamos, 10 episodios. Tú fíjate que igual yo creo que conseguimos sobrepasar el verano. Me atrevo aquí a decirlo. Bueno, ¿cómo estáis? Espero que absolutamente genial. Ya sé que nadie va a contestar a estas preguntas que hago, ¿no? Inicialmente, pero bueno, esto que oís de fondo es el invitado especial de hoy, ¿vale? Es FM, es mi ventilador de confianza, ¿vale? No sé si se escuchará mucho, espero que no. Como no sé editar, como todos sabemos, pues no lo voy a poder quitar y se va a oír de fondo, lo siento en el alma, pero por el bien de mi salud física y mental tiene que estar puesto, porque es que si no me deshidrato y me fundo. Bueno, espero que estéis pasando un verano genial, estéis donde estéis, pues en el pueblo, en la ciudad, trabajando, sin trabajar, replanteándoos vuestra existencia, en la playa, en la montaña, con gente, sin gente, con familia, con amigos, y ya no se me ocurren más opciones. Yo, de momento, la verdad que bastante chill, estoy cumpliendo el único propósito que me había puesto este verano, que es estar más morena que mi prima, y de momento, oye, llevo creo que 15 días o 14 yendo a la playa, me los apunto en el calendario porque soy así. Y bueno, mis amigas dicen que no se nota el cambio. Yo genuinamente creo que sí. Y yo hago como que sí. Y yo me siento Celia Cruz. Pero bueno. En el episodio de hoy, número 10, qué fuerte. Quería hacer algo especial, pero bueno, la verdad que no se me ha ocurrido nada. Vamos a hablar de un libro que es un clásico. Llevaba mucho tiempo queriendo leérmelo y es Fahrenheit 451. Así que, como siempre, vamos a seguir la dinámica. Estoy un poco vaga editando, entonces no sé si hacer un audio todo seguido y ya está, porque tampoco tengo muchísimo tiempo. Entonces, bueno, mi historia con este libro, como siempre hacemos, es bastante breve, no muy jugosa, porque yo descubrí este libro en primero de bachiller o en segundo. No lo sé, hace tiempo, Yo creo que fue en primero de bachiller. Teníamos una profesora en inglés que era de estas chiquillas de intercambio que vienen a hacer speaking nativa. No me acuerdo cómo se llamaba, pero si está escuchando, que seguramente sí, un saludo. Y bueno, total, que era una chiquilla estadounidense que estaba de intercambio haciendo speaking. Nos hacía las clases de speaking. Y casi no sabía español, entonces para aprender español me acuerdo que nos dijo que se estaba leyendo este libro. Y yo pensé, jolín, pues wow, ¿no? En plan, ¿qué libro para empezar a aprender castellano? Pero bueno, a raíz de ahí como que me generó curiosidad, sabía que era un libro muy famoso. Este año además en una asignatura he estudiado los grados Fahrenheit y he dicho, es una señal, tengo que aprender qué es esto. Entonces, bueno, lo primero que me llamó la atención, la verdad es que fue el título, Fahrenheit 451. Yo no sabía lo que era y se ve que es la temperatura a la que arde el papel cuando lo quemas. Y creo que es un título muy apropiado para la historia que se cuenta. El libro, bueno, no vamos a explicar la vida del autor porque no me ha dado tiempo a investigarla, la verdad, y es más poderoso el ansia que yo siento por compartir este episodio que por investigar. Pero bueno, el autor es Ray Bradbury, era una persona estupenda, hizo muchísimas cosas, no solamente era escritor, sino que también fue guionista, y otro libro importante que escribió fue Crónicas Marcianas.
ya está. Bien, el libro, que tiene mucho que ver el título, porque va de una distopía, que a mí me encantan, y trata sobre un mundo, universo, ciudad, país. Yo diría que es más un país imaginario en el que los bomberos, en vez de extinguir incendios, se dedican a quemar libros. Muy heavy. De ahí el título. Entonces, la historia trata sobre el protagonista, que se llama Guy, que es bombero y su trabajo consiste en eso. No es tanto quemar libros, sino que está prohibido tener libros en casa y leer. Entonces, cuando algún vecino se entera de que sus vecinos, valga la redundancia, pues tienen libros, llama a los bomberos y como que denuncia al vecino, y los bomberos se encargan de ir a esa casa, quemar los libros y quemar la casa. Que estés tú o no dentro ya depende de ti. Entonces, pues eso, trata sobre Guy, que es un bombero y se encarga de eso, de quemar libros, y como que nunca se había planteado el porqué de su trabajo ni le daba ninguna importancia. Él simplemente pues tenía muy interiorizado que su trabajo es quemar cosas y punch, y ya está, sin emitir ningún tipo de juicio de valor ni pensar en las consecuencias de sus actos ni nada. Y tiene una vecina que se llama Clarice, que creo que tiene 17 años o así, es muy jovencita, y un día se la encuentra paseando por la calle y como que a raíz de ahí se forja una amistad entre ellos dos, y se la encuentra cada vez que vuelve del trabajo y van a dar una vuelta y luego se van cada uno a casa. Y Clarice es una persona como muy diferente al resto de personas que viven en ese país imaginario. Aparte de que los bomberos se encarguen de quemar libros, viven en una sociedad en la que las máquinas y los aparatos electrónicos en general están muy presentes. La gente se puede instalar en casa una especie de pantallas en las que se va reproduciendo una serie que se llama La Familia, como que en cada casa hay una serie con personajes que actúan como si fuera tu familia, ¿no? O sea, realmente la gente está muy sola y las únicas personas con las que se relaciona es esa hipotética familia que está en la pantalla, pero que evidentemente pues no pueden hablar contigo y no te puedes relacionar con ellos. En el colegio no utilizan libros, todo el rato les ponen vídeos, que es una cosa de la que se queja Clarice, que me parece muy interesante también desde el punto de vista profesional. Evidentemente me genera interés, ¿no? Porque dice, ¿cómo voy a aprender si no me hacen cuestionarme nada? Me chutan vídeos todo el día, entre nosotros no podemos hablar, no podemos dar nuestra opinión y no nos hacen cuestionarnos nada, ni nos invitan a hacer preguntas, ni simplemente somos sujetos pasivos que se dedican a recibir información y aplicarla y ya está, ¿no? ¿Qué es un poco lo que pasa ahora? Bueno, no voy a decir nada. Entonces, a raíz de las conversaciones que mantiene con Clarice, Guy pues se va planteando un poco cómo funciona la sociedad, empieza a plantearse su propio trabajo, si es ético lo que él hace, si está de acuerdo con lo que hace. Y también uno de los casos que denuncian es una señora que tiene mogollón de libros en su casa, ¿no? Entonces va un día a quemarlos con sus compañeros y queman la casa de la señora y la señora está dentro. Entonces ellos activamente no matan gente, pero si tú estás ahí dentro y decides no salir, pues bueno, es un poco cosa tuya, ¿no? Entonces van a quemar la casa, la señora está dentro y Guy le dice, salte porque vamos a quemar tu casa, ¿sabes? Sálvate tú al menos. Y la señora se niega a salir de su casa y dice que los libros que tiene en casa son como la biblioteca que ha ido acumulando a lo largo de toda su vida. Para ella son muy valiosos y muy importantes, y antes que sobrevivir a sus libros prefiere quemarse con ellos. Muy heavy decir eso. Entonces a raíz de ahí pues Guy se empieza a plantear ¿por qué son tan importantes los libros? ¿Por qué esta mujer está dispuesta a sacrificar su vida por cosas pues que aparentemente son, para ellos son inservibles y son inútiles y son superficiales y no aportan nada, no tienen ningún tipo de sentido tener libros para ellos? Pero ellos tampoco se han planteado por qué los libros son tan importantes. Nunca han leído un libro, los bomberos de ahí. Entonces
a raíz de eso, creo que roba un libro o se encuentra un libro en algún sitio y lo roba y se atreve a cotillearlo un poco y a leerlo. También entra en contacto con un ex profesor universitario que se hace su amigo, que es muy majo, muy salado, y como que empieza a cuestionarse pues por qué son tan importantes los libros, por qué de repente han decidido quemar los libros si antes no se hacía. Es como que del pasado no se habla, simplemente se habla del presente y no... Bueno, tampoco es que tengan mucha constancia de cómo era el pasado, porque como se han ido destruyendo sistemáticamente todos los libros y los archivos que había antes, no se paran a pensar en cómo funcionaba la sociedad antes, ni en las costumbres que tenía la gente, ni en la importancia y la trascendencia, ¿no?, que han llegado a tener pues algunas de las obras más importantes de la literatura universal. Entonces, a raíz de la señora y a raíz de su vecina, pues Guy empieza a plantearse si está bien lo que hace, si no, qué es lo que tienen los libros, ¿no?, para que una persona decida morir por ellos. Y eso es un poco de lo que va, la verdad. Yo creo que hoy no voy a hacer spoilers, aunque sea un libro del siglo pasado. Yo siempre digo que los libros del siglo pasado, si no te los has leído, cariño, has tenido tiempo. Pero es un poco... abre bastantes frentes, la verdad, como todas las distopías que me he leído, ¿no? Pero es un poco la reflexión sobre el valor de la... A ver, creo que la reflexión más evidente es sobre la quema de libros, ¿no? Y la importancia de... y la valoración de la literatura que hace el autor, ¿no? Por qué es tan importante leer, por qué es tan importante tener pensamiento crítico, tener opiniones... la literatura y el saber leer, ¿no?, como manera de posicionarse ante ciertos temas, de tener un criterio y de tener argumentos, ¿no?, para defender aquello en lo que crees, ¿no? Es como una herramienta para tener otros puntos de vista y conocer más sobre temas que tú desconoces. También el tema de lo de las máquinas, que en cada casa, pues eso, tengan pantallas. Es que directamente no tienen paredes, o sea, la pared es la pantalla que está 24/7 reproduciendo la serie esta de la familia, ¿no? Y creo que eso también hace que reflexionemos un poco sobre lo que está pasando, sobre todo ahora, ¿no? Que parece que todo está interconectado y que tenemos muchísimos amigos y conocemos a muchísima gente y podemos estar en contacto con peña que está en Australia, pero mucha gente se siente sola, ¿no? Al final los amigos pues son aquellos que podemos contar con los dedos de una mano, y la reflexión que hace de cómo puedes estar rodeado de gente continuamente y aún así sentirte solo, porque no... A ver, en este caso es más evidente, ¿no? Porque no se podían relacionar con los que había al otro lado de la pantalla, ¿no? En nuestro caso sí que podemos, pero como parece que llenamos nuestro tiempo y nuestra cabeza de actividades y de gente y de planes para no quedarnos a solas con nuestros pensamientos, ¿no? Es un poco fuerte. Todo el rato los personajes del libro pues eso, están con las pantallas o están trabajando o están produciendo de alguna forma. No se valora, no sé, pues el pasar tiempo en la naturaleza, el ir a dar un paseo. Entre ellos tampoco se relacionan mucho a nivel de tener conversaciones profundas. Simplemente pues se dan órdenes en plan, hay que ir aquí, has ido aquí, vale, vamos a coger esto. Pero no se sientan a hablar, yo qué sé, al final del día, y el protagonista está casado con su mujer y su mujer no habla con él casi. De hecho se toma, no sé si son unas pastillas, algo así, se toma como una especie de pastillas la mujer y está drogada casi todo el tiempo, porque está todo el tiempo en casa con la familia esta hipotética, y tiene una depresión de caballo la mujer. O sea, también nos habla un poco de las consecuencias de ese aislamiento y esa soledad, ¿no? Cómo luego afecta a la salud mental, y esa persona, por ejemplo, pues está continuamente drogándose para estar dormida y provocarse el suicidio, ¿no?
no sé cómo parece que no le dan valor en el libro a los pequeños momentos o a los pequeños placeres o a las pequeñas cosas, ¿no? Como que parece que todo aquello que no vaya a ser productivo ni que vaya a generar un resultado tangible o un producto valioso que luego te vaya a servir por algo, el arte por el arte no se valora, y todo aquello que no tenga un resultado directo o un impacto inmediato no se valora. Y creo que también por eso precisamente no se valoran los libros, ¿no? Porque es una actividad que se hace en soledad, que implica estar concentrado, que requiere tiempo, que a lo mejor a nivel material, vale, no te aporta algo en concreto, pero sí que te hace reflexionar, hace que te cuestiones las cosas, hace que te hagas preguntas, ¿no? Y que quieras investigar y aprender más. Y eso es precisamente lo que no les conviene en esa sociedad, ¿no? Para controlar a un grupo de gente, pues cuantas menos herramientas tengan para pensar por ellos mismos, mejor. Y eso es precisamente lo que pasa en el libro. Toda la gente va como autómatas, replicando las mismas conductas y las mismas acciones todos los días, sin plantearse salirse de ese esquema y atreverse a hacer algo diferente, ¿no? Madre mía, qué intensa estoy hoy, ¿no? Y eso, es un libro que quizá no tenga mucha acción. Ya sabéis que a mí me gustan los libros, os dejo un momento, en los que no pasa nada, muy bien. Pero sí que pasa mucho indirectamente. O sea, todas las reflexiones a las que te hace llegar el autor en esa sociedad en la que la gente pues parece que no tiene sentimientos y no se plantean cómo han llegado a ese punto, dice bastante de cómo era esa persona, y creo que es muy fácilmente aplicable a lo que pasa hoy en día, ¿no? No tan heavy, pero bueno, pues que hay poca gente a la que le guste leer, hay poca gente que disfrute de las pequeñas cosas. Vivimos en un mundo en el que todo va súper deprisa y todo tiene que ser inmediato y todo tiene que servirnos para algo y tener una aplicación inmediata, porque si no, parece que no nos vale, ¿no? Que no nos sirve. Y no sé, es un libro muy entretenido. Creo que llegas a empatizar bastante con... Primero te cae mal, a mí al menos me caía mal al principio el protagonista, pero luego eres capaz de empatizar con él y, no sé, hacerte las mismas preguntas que se hace él. El personaje de Clarice, que es la vecina, me ha encantado. Me parece la persona más dulce y genuina y auténtica de todo el libro, y la única que tiene claro quién es y por qué es así y cómo es. Y bueno, es realmente la razón por la que empieza todo, ¿no? Si no hubiera estado el personaje de Clarice ni la vecina a la que denuncian, no se habría originado ese cambio en Guy y no habría servido como punto de inflexión en su vida, y hubiera quedado un libro mucho más aburrido, la verdad. Así que bueno, ha sido una lectura pues muy interesante. Además, la edición que me compré yo era bastante corta, o sea que se puede leer fácilmente, que es algo que nos interesa a la generación Z. Y bueno, pues ahora en verano que tenemos más tiempo libre y podemos ir a la playa y a la piscina, pues creo que es una lectura bastante no ligera, porque creo que tiene implicaciones bastante profundas si somos personas que nos planteamos las cosas, claro. Pero ha sido muy, muy diferente a lo que yo esperaba y mucho más reconfortante, la verdad. Así que bueno, os animo a que os lo leáis. Muy bien, a que os lo leáis. Seguro que está en vuestra pequeña biblioteca de confianza, por el tema de que es un clásico y tal. No sé si hay peli,
lo podéis investigar. Sería bastante irónico que os vierais la peli en vez de leeros el libro, en este caso en concreto, ¿no? Pero bueno, le estaríais dando la razón al libro, precisamente. Y nada, espero que os haya gustado el episodio. A mí, como siempre, me encanta hablar y compartir mis opiniones. Intentaré hacer episodios más seguidos ahora que es verano y tengo tiempo. Estoy por la mitad de otro libro, así que cuando me lo acabe, aquí tendréis el resultado. Y nada, como siempre, pues muchas gracias a las 3 personas que me escuchan siempre. Y nos escuchamos en el siguiente episodio. Adiós.